Resulta que hace un tiempito me recomendaron entrevistar a diseñadores de una cooperativa de misiones en Argentina. Eso pasó en el episodio 728, hace poco. Era la cooperativa Oita que nos contaba de su trabajo y me encantó la idea de seguir en la misma provincia entrevistando a otros que contaran otras historias de esa parte del mundo. Misiones está en el litoral de Argentina y conocemos poco de lo que pasa por allá, o yo por lo menos conozco muy poco. Misiones abraza a las cataratas del Iguazú, que son un imán de turistas y muy bellas. En esta entrevista podemos escuchar y aprender sobre los principios del diseño en esta región. Pero lo más maravilloso de esta charla es el componente activista, porque vemos cómo el diseño puede apoyar muchas causas justas. Esta es una charla de diseño político que estoy orgullosa de publicar. Daniela Pasquet es una diseñadora y educadora argentina que nos cuenta sobre su hacer de diseñadora y su hacer de educadora. La charla va desde el principio de la profesionalización del diseño en Misiones hasta el día de hoy, cuando el diseño ya es reconocido y se abrió su lugar de pertenencia. Nos cuenta de un diseño activista que acompaña marchas feministas, la recuperación de la democracia, al movimiento agrario, la separación de la Iglesia y el Estado y el apoyo a la universidad pública. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Daniela Pasquet, soy diseñadora gráfica, soy de la provincia de Misiones, que es un lugarcito que queda en la punta de la Argentina. No nací en la provincia de Misiones, pero sí fui criada y malcriada en este lugar del mundo. Soy graduada de la FAU, de la Universidad de Buenos Aires, y terminé hace muchísimo tiempo, ya hace 5 años, terminé en el año 91. Se me dio que volví muy prontito a la provincia. Y la primera experiencia que tuve fue trabajar en una empresa editorial, que era un diario, que era el diario más grande de la provincia, que hasta el día de hoy se sostiene. Y ahí ingresé a trabajar a los espacios de ediciones especiales, no el cuerpo del diario, sino todo lo que eran las publicaciones semanales o cuestiones relacionadas a eso, a fechas y demás que fueran especiales. Era una labor terriblemente intensa, entonces a los 3 años me fui, me reencontré con gente amiga que volvía de vuelta a la provincia también, un amigo fotógrafo, otra colega diseñadora, otra colega publicista. Entonces armamos un estudio de diseño en el año 94, creo que fue. Y en ese tiempo, por ejemplo, en la provincia no existía la terminología diseño, la terminología comunicación, por ejemplo, no era algo que estaba como muy instalado. ¿Y qué usaban? ¿Qué decían? Publicidad. Entonces, propaganda, publicidad, propaganda, prensa, ¿no? Entonces, esas eran las terminologías que estaban instaladas. Porque se da también que en la provincia, en el año 93, inicia la carrera de diseño gráfico y en el año 99 la carrera de comunicación social, ambas en la universidad pública. Yo ingreso como docente en el año 96, este año se cumplen 30 años de docente. ¡Wow! Y ingreso a la carrera de diseño gráfico como docente a cargo de un taller en el cual continúo al frente. Al mismo tiempo seguía trabajando. Qué honor, ¿no? Empezar la carrera, porque fuiste como de las primeras. Sí, fui una de las primeras. Ahora estamos en un proceso que nos estamos yendo. Ya 2 colegas ya se fueron, que somos los primeros, que aparte veníamos de formaciones de otros lugares, porque la carrera acá en la provincia no estaba. Sí, eso fue como algo... y en este momento está siendo como muy movilizador esto de ir despidiéndonos, ¿no? En términos así de diseño del trabajo, trabajar de manera independiente, ese estudio se cierra con la típica crisis del 2001 que nos atravesó a todos. Y después me vuelvo a encontrar
con amigas que hice mientras trabajaba en el diario, dos comunicadoras sociales que también se habían formado en Córdoba, todas más o menos de la misma generación, y una amiga con la que habíamos cursado juntas en FADU. Y entonces armamos un estudio en el 2004 y nos llamamos Las Tipas Gráficas, ¿no? Pues ahí ya empezamos como, digamos, ya el diseño se había instalado de alguna manera, la comunicación ya se sabía de qué se hablaba. Y entonces, y una de ellas dice, pero no es muy atrevido decir unas tipas gráficas. No, no, es genial. Bueno, entonces hicimos eso y ahí armamos un proyecto que fue un proyecto que atravesó todo el estudio, que era un estudio de diseño y comunicación en ese momento, que trabajamos en varias cosas, en identidad, en editorial, en muchos desarrollos, pero hubo un proyecto en particular que era nuestro proyecto que lo llamamos Agenda Curiosa, y que era una publicación gratuita de distribución quincenal de toda la agenda cultural y de las actividades que había en la ciudad de Posadas e intentábamos cubrir lo que era la provincia. Y esto era en papel en ese momento, Y aquí supongo. era papel, sí, Sí. esto era en papel, empezamos imprimiendo, digamos, en rotativas de diarios, un pliego plegado, después logramos ir a otras imprentas con otro soporte, era un formato vertical, que que lo bueno, diseñamos los adminículos donde los instalamos y lo distribuíamos gratuitamente en bares, en centros culturales y todo. Al principio salíamos nosotras, distribuíamos por todos lados y en un momento se había puesto de moda una novela o serie que era El Sodero de mi vida. Entonces yo digo, ¿y si nosotros hablamos con una sodería, con estas empresas que distribuyen soda y le damos al sodero para que la distribuyan? Y sí, entonces la agenda se distribuía en todos los espacios culturales o en comercios o en bares y también con el sodero. Te llegaba con el sodero gratuitamente y eso fue fantástico. Bueno, y esa fue una experiencia, la verdad que bárbaro. El proyecto como proyecto duró 14 años. Yo en un momento me corrí, porque bueno, eso también, ¿no? Yo soy docente, vivía en Posadas, viajaba a Oberá, inicié en investigación en el año 2000 también. A eso hay que sumarle que uno también tiene que hacer posgrado, entonces empecé a cursar una maestría en semiótica. eh, a eso le tenía que sumar que soy madre de 3 hijos, preciosos ellos, hoy por hoy ya son personas adultas, A mí me grandes, y interesa mucho, que tenés algunos proyectos muy políticos, ¿no? Me interesa hablar especialmente de eso, por ejemplo, de la gráfica random. y eso, va derivando por todo un transcurrir de vida, que es lo que te quería contar. Yo venía con eso, 3 hijos, hoy por hoy un nieto divino, y entonces me corro más hacia la universidad. Abandono como el plano de lo independiente, porque me invitan a hacer gestión. Y entonces me sumo a un área que era el área de investigación, era el área de ciencia y técnica, y entonces en estos espacios donde había que sentarse con todas las otras ciencias, ¿no? Ciencias duras, sobre todo, las ciencias exactas, había como una mirada muy peyorativa hacia nuestro ámbito de las artes y el diseño. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, me acuerdo que unas observaciones que nos dijeron fue en una línea de fortalecimiento de las ciencias técnicas, nos dicen, pero ustedes no tienen capacidades tecnológicas para llevar adelante. Y entonces ahí con un equipo de personal me pongo a relevar todas las capacidades que había dentro de nuestra institución, que era la Facultad de Arte y Diseño. Y entonces creamos un laboratorio de diseño, arte y tecnología de código abierto donde comenzamos a sumar una estructura de varias disciplinas, pero fundamentalmente de los diseños, porque ya la carrera de diseño industrial ya estaba incorporada a nuestra facultad desde el año 2007. Y en ese laboratorio lo que hacemos es un ingreso de tecnologías de 4.0, de todo lo que era tecnología digital, y tecnologías analógicas o tecnologías tradicionales. En ese marco empiezan a armar proyectos de investigación, de los cuales uno, por ejemplo, trata de lo que nosotros denominamos PUR, que son los polímeros urbanos recuperados,
¿Qué son estos polímetros? Plásticos, todo lo que son las tapitas plásticas, los envases plásticos, todo lo que es el plástico que se vierte en residuo basura, bueno, los recuperamos para tratarlos y generar volúmenes, generar mobiliario, generar placas plásticas y ese tipo de cosas. Y en ese proceso también se te diseñan los equipos, los equipamientos, y se fabrican los equipamientos. Pero eso hay Para otras personas. tratar estos polímeros, a eso te referís. Sí. Y en el marco de esto también adquirimos una Minerva, una máquina impresora de las viejas tipografías de tipos móviles. Y entonces ahí pergeñamos un proyecto y ese proyecto que empezamos a pergeñar venía también, se fueron sumando personas de artes, ¿no? De artes plásticas, que también está dentro de la facultad, diseñadoras industriales, diseñadores gráficos, diseñadoras gráficas. Y entonces entendimos que todos los que nos íbamos sumando, en su gran mayoría veníamos de ejercer una militancia eh, en una línea feminista y una militancia en términos de memoria, verdad y justicia. De distintas maneras eso nos iba sumando. Entonces, a una de ellas dice, bueno, pero acá se están como generando muchas líneas de pensamiento posibles. Es muy random todo esto. ¿Cómo lo trabajamos, no? Bueno, y entonces así surge el nombre de gráfica random, y en esa instancia se llaman las fronteras políticas de la visualidad. Y nos decidimos en varias líneas de trabajo, esto fue en el año 2021, escribimos el proyecto y el proyecto inicia en el 2022. ¿Y qué es esto de disputar la visualidad desde el arte impreso, ¿no? Desde el diseño gráfico en un lugar como Misiones? Creo que fue algo con lo que nos veníamos encontrando, que era el silencio de las paredes, el silencio del diálogo en los espacios áulicos, el silencio, los espacios urbanos, en los lugares donde uno se encuentra, en relación a muchos temas. Y esto de ir instalando también esas intervenciones, porque una de las cosas que más movilizan son las intervenciones que se hacen con determinados temas, ¿Qué en las hicieron? ¿Me cuales contás como algún proyecto concreto? Hicimos tal cosa. sí, hicimos, ahora hace poquito, por ejemplo, uno que retomamos un proyecto que fue el proyecto iniciático, al que llamamos Trabajadoras, ¿no? Con la A y la S final en mayúsculas, así, enormes. Y entonces tomamos un montón de oficios que se dan, tanto de manera mundial, ¿no? Global, como particularidades de este lugar. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un oficio que es el oficio del tarefero, que es el que cosecha la yerba mate. Entonces, entonces todo era tarefera. Después tenemos los colonos, que son como los chacreros, ¿no? Entonces, las colonas, las tareferas. Acá hay una comida que se llama chipa, que está hecha de almidón de mandioca, entonces las chiperas, y así. Y después las que más molestan, ¿no? ¿Qué son Que las chíperas? Los que cocinan las chipas, las que cocinan que las es el pan chipas. de bono en Colombia. Claro, que es más de Paraguay, porque es más de la región guaranítica, Sí. ¿viste? Sí, es más de este lugar. Y después también otras que eran, digamos, que son las que más molestan, o las que más inquietan. Gerenta, pilota, intendenta, presidenta, gobernanta, ¿no? Genera intervenciones. Los arrancan, intervienen, le ponen la E, la O, como. ¿Qué hicieron? ¿Pero como una serie de pósters que pusieron en la calle? Claro, entonces imprimimos un montón de palabras en letterpress con todos los tipos móviles de madera que tenemos. Llegamos casi a una producción de 400 estampas y las dividimos en colores. Un porcentaje de la mitad fueron en color verde y la otra mitad fueron en color violeta. Y eso lo hicimos para el 8 de marzo. Y entonces intervinimos enormes paredes en esto de la facultad con eso y bueno, y va generando reacciones. Esa es una. Después, en un momento en el marco del 24 de marzo también,
¿Querés contar qué es el 24 de marzo para los que no son argentinos y nos escuchan? Bien, el 24 de marzo es el día que se conmemora el último golpe de Estado en la Argentina, que fue en el año 1976, que llevó adelante la cruenta dictadura cívico-militar en la Argentina. Entonces se establece como una fecha que se vuelve a reforzar la memoria, la verdad y la justicia. En ese sentido, trabajamos también trayendo una instancia de homenaje a mujeres que fueron militantes acá en la provincia de Misiones, una de ellas desaparecidas, y planteamos un contraste con otras, porque se nos dio, o sea, dimos cuenta de un patrón. Ambas se llamaban Susana, ¿no? Una de ellas, porque eso también es otro tema en Misiones, siempre se habla del golpe militar que se dio en Buenos Aires, que se dio. Entonces, el relato o la construcción de la historia en relación a los desaparecidos a nivel nacional, ¿no? Y a nivel nacional es Buenos Aires, es Tucumán, es Córdoba, pero siempre parecía que en Misiones la dictadura militar no tuvo un peso fuerte. Y acá en realidad nosotros tuvimos algo que fue la Operación Toba, que llevó adelante la persecución y sobre todo de un sector que se dio en la zona centro de la provincia de Misiones, que es Oberá, su centro, que persiguió a todo un desarrollo y un movimiento que se conoce hasta el día de hoy existe, que es el movimiento agrario misionero, que surge de las ligas agrarias y que en el momento de la década del 73 ellos armaron el Partido Auténtico y tuvieron diputados provinciales y demás, y toda esa conformación fue perseguida, fueron muchos secuestrados, torturados y muertos y asesinados. Entre ellos estas mujeres, una de ellas hizo cárcel en Devoto, murió no hace mucho, y la otra es una persona que pasó por esto, que fue secuestrada, desaparecida, y su cuerpo se encontró hace muy poco, se lo devolvieron a sus familiares con 14 impactos de bala en el cuerpo. Y de ellas prácticamente no se hablaba. Yo, bueno, también tengo que decir que en un momento también estuve en gestión, fui vicedecana, entendí en el ciclo del 2018 al 2022. Entendí también que esto era una agenda que había que instalarla en la facultad y trajimos muchas veces a estas mujeres a contarnos parte de esa historia. Y ellas, las dos, una es Susana Ferreira, que logramos que un aula de nuestra facultad lleve su nombre, que es esta persona que fue asesinada en tiempos de dictadura, y la otra Susana Benedetti. Y entonces dijimos, wow, estas Susanas. Y el equipo empieza a buscar los textos, qué dijeron, qué no dijeron, que fueron trabajando, y en un momento se encuentran googleando con Susana Jiménez. Y Que entonces, podemos decir que es como una especie de vedette, actriz muy conocida argentina. exacto. Y entonces se encuentran con una frase de Susana Jiménez que hablaba en relación a los pobres, ¿no? En ese momento, en una instancia como muy despectiva. Y dice, mira, esto, ¿y si contrastamos esta instancia? Y la obra termina llamándose A Susana Memoria. Y entonces armamos 3 afiches gigantes, de los cuales 2 los imprimimos en celeste sobre blanco, en honor a Susana Ferreira, a Susana Benedetti, y el otro lo imprimimos en amarillo sobre blanco, que era el de Susana Jiménez. Y entonces el de Susana Ferreira dice, es un extracto de una carta que ella, estando escondida, le manda a la madre, y dice, a las injusticias que soporta el pueblo hay que ponerle fin. Ya, es un texto del 76. Y por otro lado, Susana Benedetti, ellos tenían una publicación que era una publicación periódica de esta organización del Movimiento Agrario Misionero que se llamaba Amanecer Agrario. Esa publicación había una columna que la llevaba adelante Susana Benedetti, que se llamaba La mujer rural misionera tiene la palabra. Algo que en ese momento también era muy extraño,
¿no? Que la mujer tomara la palabra. En ese tiempo, en la historia argentina, en ese tiempo, en el marco de los productores agrarios. Y entonces hay un fragmento que es precioso de una de estas columnas escritas que nosotros sacamos que dice, a cada producto que se quiere vender, le adicionan una reina. Es maravilloso. ¿Cómo a cada producto que se quiere vender? Le adicionan una reina. Porque acá en la provincia está la reina de la mandioca, la reina del inmigrante, o sea, la reina de la rapadura, la reina, ¿no? Y entonces es algo que también nosotros desde nuestra militancia feminista entendemos que esa situación tan hegemónica del arquetipo de la mujer bonita, etcétera, no estaríamos acompañando. Y nos pareció muy fantástico que ella en aquel momento esté tan enojada con esa situación. Entonces, con esto de decir, bueno, ¿qué importa más? ¿Importa más el producto? ¿Importa más el precio del producto? No, pareciera ser que importa más hacer el festejo y tener una reina. Entonces, trajimos el de Susana Jiménez, que ella dice que la gente pobre se vaya al campo. Entonces, esta instancia de ese contraste de estas mujeres que eran militantes del campo, militantes de las chacras, militantes del sector agrario, en relación a una mujer que niega todo eso y desprestigia o tiene una mirada muy abyecta en relación a ese trabajador, ¿no? O a esa trabajadora. Entonces, esta también fue otra obra que llevamos adelante, que se llamó A Susana Memoria. Después nosotros, en realidad esa parte me estoy olvidando, que es la primera, que nos invitan también a una muestra institucional en la facultad, y entonces el leitmotiv de esto era luces y sombras, era la convocatoria. Y entonces, porque eso es lo otro, no es que a una se le ocurre y lo lleva adelante. El grupo es un grupo que cada vez se van sumando más estudiantes, se van sumando graduados. Es como un grupo de investigación y acción Es un grupo de acción. independiente que hace esto como parte de sus estudios y de su investigación académica también. Sí, proyectos está inscrito en el laboratorio y el laboratorio está inscrito dentro de lo que es la Secretaría de Investigación o de Ciencia y Técnica de la institución. Entonces son proyectos acreditados, ¿no? Y tiene como todo esto de que quien se quiere sumar tiene que presentar su currículum, su plan de actividades y demás, y se presenta. Y entonces ahí el equipo dice, ¿y si trabajamos con esto que venimos planteando? Porque, claro, la ciudad obrera tiene lo que decía antes, este tema de los silencios, pero también se da una conformación de la comunidad que es muy atravesada por un montón de comunidades religiosas, porque es una ciudad que está conformada por inmigración europea e inmigración asiática, que se estableció y se tuvieron que convivir, ¿no? Más allá, digamos, de la población criolla o Sí, las incluso tienen inmigraciones. una población finlandesa. Exacto, sí, sí, Ujú. sí, sí. Entonces, esos grupos migrantes que llegan a este lugar también traen sus creencias y sus prácticas religiosas. Y hay casi 42 iglesias que responden a la línea católica, pero tienen con muchas variantes, ¿no? Las iglesias castellanas, las ortodoxas rusas, entonces es como que se van juntando, a eso se va sumando después lo que hoy se establece entre evangélicos, entre todo el resto de agrupaciones religiosas. Y entonces también dentro de las líneas de las militancias está una premisa que es Iglesia y Estado, asuntos separados. Dentro de la universidad pública nosotros fuimos teniendo varias situaciones también en años anteriores con las cuales nos íbamos encontrando de una injerencia en términos de un pensamiento cristiano, de un pensamiento evangélico, etcétera, y íbamos observando también muchísima cartelería de convocatorias para sumarse a todo esto. ¿Está mal, está bien? No sabemos. Lo que sí entendemos siempre de que, y sobre todo mirándolo con el diario del lunes hoy, la Universidad Argentina atraviesa siempre conflictos presupuestarios. Y entonces en ese sentido, y también, digamos, somos de formación laica, es decir, respetamos absolutamente todas las creencias, el grupo propone trabajar
con una obra que se imprimió un grabado donde lo que se hace es una sustitución de la imagen de la campaña Iglesia y Estado, asuntos separados, donde acá tenemos una construcción de la iglesia, de la catedral, que es preciosa, la construcción es muy, muy linda, que es como un estilo, intenta ser un estilo gótico, digamos, no llega a esa grandilocuencia, pero va ahí, que es la iglesia San Antonio. Y por otro lado, trabajamos con el perfil de nuestra facultad. Entonces, armamos estas dos, generamos con lo que teníamos en ese momento teníamos 2 cajitas de tipografías de plomo para poder usar en la Minerva, no mucho más, que eran todas mezcladas, que eso se llama un pastel tipográfico, ¿no? Eran todas mezcladitas. Y entonces hicimos unas impresiones en un papel naranja, lo otro lo imprimimos en un gran formato a esta imagen, pero en esas otras impresiones de estos como volantes, imprimimos la frase asuntos separados. Y a la obra la llamamos Llévate tu panfleto. Pedimos una base donde colocar estas impresiones que hicimos y que la gente se podía llevar su propia parte de su obra. Hasta ahí quedó. Y después parte del grupo dice, está la convocatoria del Salón Nacional. Y se mandamos la obra al Salón Nacional, ¿no? Y el Salón Nacional era su número 111º. Es como el Y Premio Nacional a las Artes, ¿no? El Salón Nacional. Premio Nacional de las Artes Visuales. Se daba esto, hacen también una modificación y en esa modificación, que antes era solo grabado, lo amplían al concepto de gráfica. Entonces dicen las chicas, acá podemos mandar. Bueno, le digo, mandemos. Conclusión, se mandó, obtuvimos el 3er premio en la categoría de gráfica y también la curadora del salón nos llama, nos contacta y nos dice, ¿ustedes no podrían hacer una tirada más grande de toda la obra de grabado? Y nosotros colocamos en una de las vidrieras del Centro Cultural Borges, que era uno de los lugares de la muestra, porque enfrente hay una iglesia. Bueno, dijimos, entonces lo hicimos, lo llevamos, entonces nuestra obra estuvo expuesta en el Centro Cultural Borges, estuvo expuesta en una vidriera y logramos ese 3er premio. Que a su vez Perfecto. era un dinero también, ¿no? Que eso nos permitió comprar tipos, adquirir cosas, adquirir insumos, que es otro de los grandes temas. Y esa, bueno, estuvo, bueno, el proyecto inicia con un premio del Salón Nacional argentino. Hoy en día, ¿qué responsabilidad política le ves a la universidad pública en relación a estos, ¿no? A lo que vos trabajás, la visualidad, la memoria, la laicidad, lo Lo que, laico? claro, uno muchas veces habla de la Universidad Argentina y la Universidad Argentina es un gran compendio de particularidades, ¿no? Entonces nosotros estamos inscritos en una particularidad que es esta Universidad Nacional de Misiones, que a su vez se inscribe en una particularidad que no estamos en la capital provincial, sino que estamos en otra ciudad que es aún más pequeña. Por lo tanto, tiene enormes complejidades en términos de formación, de capacitación, tiene enormes complejidades porque también dentro del compendio de la universidad existen estos desequilibrios que lo comenté antes, que está relacionado con las posibilidades de financiamiento en términos de ciencia y técnica. Entonces, siempre obtiene mayor financiamiento las áreas de las ciencias duras y no de las ciencias blandas. Igualmente las sociales nos ganan un poquito más a las de arte y diseño. Si bien el diseño tuvo muchas posibilidades, bueno, hoy tenemos muchas complejidades. Falta de financiación, estrictamente. Y muchísima falta de financiación. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Diseño y Política, Diseño y Democracia, Diseño Gráfico, Cooperativas y Colectivos de Diseño y Educación en Diseño.
Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Tengo en la lista de democracia y diseño 18 episodios. Son una joyita. En política y diseño, 38. En cooperativas y colectivos de diseño ya son 70. Tengo 76 episodios en la lista de diseño gráfico y son 144 los episodios sobre Argentina y diseño. ¿Qué lista querés seguir escuchando? ¿Una cortita y jugosa o una larga que te permite explorar un tema muy abarcativamente? Ahora sigamos escuchando a Daniela, que tiene muchísimo más para contarnos. Pero bueno, vos trabajás en el cruce de estas como viejas tecnologías porque siguen haciendo como este tipo de intervenciones analógicas y a la vez cosas nuevas, ¿no? Porque también trabajan con tecnologías digitales. Sí. Y vamos haciendo uso de ambas cosas. Entonces, ¿cuál es la potencia de mezclar estas dos? ¿Qué tipo de cosas pueden hacer hoy en día? Bueno, una de las cosas que no es menor, pareciera que es menor, pero no es menor, porque nosotros dentro del proyecto tenemos a diseñadoras industriales. Entonces, con ellas y con el equipamiento que tenemos, podemos hacer el desarrollo de los dispositivos para trabajar. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los sacapruebas, todo lo que son las impresoras de mesa, y eso lo vamos trabajando con los routers CNC que están ahí, con los tornos CNC para determinadas piezas que en el mercado nos salen carísimos, porque entonces nosotros lo que vamos haciendo es reutilizando material de descarte. Madera, objetos que sacamos de cilindros, que sacamos de otro tipo de máquinas en desuso. Es un laboratorio que recibe todo aquel artefacto que ya no se usa. Todo aquel artefacto que quien entiende que está roto o en desuso, nosotros lo recibimos, lo desarmamos absolutamente, tomamos los elementos que están ahí y con estas posibilidades que nos otorgan este tipo de máquinas, generamos otros artefactos que podemos utilizar. Amén de que también en tema de investigación, por ejemplo, para los tacos de madera, todo lo que son los tipos de madera, el tipo de madera con el que originalmente se han hecho y el tipo de madera que tenemos en el mercado, que de hecho, bueno, eso sí tenemos que adquirirlo, pero en el mientras tanto vamos trabajando en el desarrollo de ciertas tipografías de plantilla y con eso también vamos experimentando. Pues entonces tenemos las grabadoras láser y con eso trabajamos, tenemos las fresadoras y con eso las vamos armando. Y entonces todo eso también genera un proceso de experimentación en los mismos estudiantes para lograr la concreción de. Pero todo esto tiene que ver como con una estética especial y con esa dimensión política de la obra, ¿cierto? Sí, claramente. Bueno, por ejemplo, otra de la línea que nosotros vamos trabajando es la reapropiación, y ahí, bueno, trabajamos con una línea que es la línea de Nicolás Bourriaud, que es esto de cómo uno se reapropia de un existente, ¿no? De una obra y la lleva a otro lenguaje. Entonces, para eso nosotros vamos trayendo un existente que se dio en un determinado momento, lo traemos hoy a lo contemporáneo. En un momento también, el año pasado se cumplieron 40 años de nuestra facultad. Y lo que hicimos fue traer una obra de un grabado que se publicó en un libro de un periodista llamado Alfredo Varela en los 40, fue más o menos 40, 50 en ese tiempo.
que habla de una situación que se dio en la ciudad de Oberá, que hoy se conoce como la masacre de Oberá. Esto lleva también a que ese tema, por ejemplo, fue absolutamente silenciado y salta por una tesis de grado de una licenciatura en historia que se da en la Universidad Nacional de Misiones también, de una chica de Oberá, donde ella siempre escuchaba y entonces comienza a indagar y publica esto. Y esto se hace visible. A partir de ese momento, año tras año, desde hace 10 años, y esto ya es otro proyecto, se lleva adelante una instalación que se llama Minga, que trae toda una actividad cultural en relación a este 15 de marzo, y este año se logró que el municipio lo ponga en agenda recién. Todavía no está en los espacios de enseñanza media este tema. Entonces nosotros lo que hacemos es tomamos ese grabado que se publica en el libro de Alfredo Varela, de aquella época, lo volvemos a hacer y lo traemos hacia esos 40 años de la facultad y entonces trabajamos con determinados enunciados y entonces decimos que la Facultad de Arte y Diseño se consolida dentro del sistema universitario argentino en este tiempo democrático, fortaleciendo el acceso a la educación pública porque 40 años de la UNAM en la pública, lo hacemos en democracia, 40 años de esta facultad con memoria, verdad y justicia, y 40 años en esta facultad en libertad, pero la nuestra. Entonces lo que vamos haciendo todo el tiempo es jugando con estos textos, jugando con ese sentido de esos textos en este tiempo, en este lugar. Trabajamos con esa idea de contextualizarlo en un aquí y ahora y esa estética se también va planteando una interlocución entre lo que es el grabado, lo que es el letterpress, y vamos indagando también esta instancia de, de una cosa como, dependiendo de donde sea, darle la significación al color para ese trabajo, digamos, de cómo lo vamos anclando, entonces también trabajar el concepto de la simbología del color en ese contexto también, o esa significación del color en ese contexto. Hemos tenido becarios también de investigación que les interesó trabajar sobre la precariedad por la que, digamos, nosotros vamos llevando adelante esto, ¿no? Entonces, es una obra que también se inscribe dentro de ese concepto de la precariedad de sí, que esto es algo que lo llevó adelante sobre todo Paula Zidanevich, que es una investigadora también, digamos, de la Universidad Argentina. Y entonces entendemos que lo que vamos haciendo está relacionado bastante con eso, porque por otro lado vamos investigando sobre las imprentas que estuvieron en la provincia y las que siguen estando. Entonces las vamos a visitar, les hacemos entrevistas, trabajamos y en ese ir a visitarle obtenemos todas las donaciones de todos los tipos de los muebles, llegan en digamos, no llegan maravillosamente ordenados, ni bien, ¿no? Entonces hay que ordenarlos, hay que, O sea, están creando también un archivo de todo este material. claro, entonces vamos llevando adelante toda esta situación de archivo. Decime una cosa, y para hacer todo este trabajo, ¿qué lees, miras, escuchás, qué querés recomendar a otros? Escuchamos a muchas artistas argentinas y artistas chilenas y todas estas mujeres como Mon Laferte que nos cuentan y nos cantan aquellas cosas que nosotros entendemos. No sé, después disputamos también porque tenemos quienes son heavy metal, tenemos quienes son más indie, tenemos entonces mucha música argentina en el sentido sobre todo de Charlie, mucho Cerati. Pero bueno, yo a lo que siempre pregunto, el trabajo que vos haces, ¿en qué está inspirado? Y algunos me dicen música, otros me dicen libros, otros me dicen podcast, otros me dicen juegos. O sea, ¿en qué está inspirado el trabajo de ustedes? Está inspirado en otros grupos que llevaron adelante estos trabajos y que nos llega a través de muchas investigaciones también. Nos llega a través de la investigación de Ana Longioni, por ejemplo, nos llega a través de las investigaciones de Paula Zidanevich y María Laura Nieto,
nos llega a través de las investigaciones de María Ledesma también, que son el mismo tipo de investigación que se llamaba Cartografías del Diseño Social, de estos grupos como el GAC, que es el Grupo de Arte Callejero, de Mujeres Públicas, el trabajo, por ejemplo, de Graciela Sacco, de lo que fue Tucumán Arde en la Argentina, de muchos de todos estos movimientos nos nutrimos de la obra de Juan Carlos Romero. Hay como mucha referencialidad a la obra artística, hay mucha referencialidad al activismo en términos de diseño. ¿Y hay un límite acá entre diseño, activismo y militancia? No, 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 no. Sí tenemos dentro del equipo aquellos que se suman más a esa locura tipográfica que va más por la línea de lo editorial, y explorar ese saber, ¿no? Que es la recuperación del oficio también, porque eso también entra. O sea, nos gusta o no entra esta recuperación del oficio. Y después tenemos un grupo que se ajusta, no sé si se ajusta es la palabra, sino en la que coincidimos todos en esto de la militancia, del activismo en relación a lo político. Lo que más nos atraviesa a nosotros y nos comenzó a atravesar es esta dimensión política en relación a esa mirada abyecta hacia la universidad que se instala desde el año 2023, que en realidad es una mirada que viene ya desde antes, por más que no lo digan abiertamente. Pero el embate contra la universidad viene hace mucho tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros nos une y nos hace generar una producción enorme para salir ahí. La otra está relacionada con todo lo que sucede en el mes de marzo, ¿no? Entonces, esto que te decía, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, el 15 de marzo, que para nosotros en Oberá es el aniversario de la masacre de Oberá, y el 24 de marzo, que es el día que se conmemora el golpe militar en la Argentina del 76. Y para ello vamos pensando un montón de objetos que vamos haciendo, no solamente las intervenciones en los espacios urbanos, sino también objetos como señaladores, cuadernos, que vamos trabajando sobre estas líneas de estos enunciados políticos. Muy bien, y decime una cosa, en el Sí. futuro, ¿qué te imaginas? ¿Hacia dónde va el trabajo de ustedes? En el futuro es salir más a las calles, no solo las nuestras, porque hay una cosa también que tal vez no lo dije, que nosotros trabajamos con organizaciones, ¿no? Entonces trabajamos con otras organizaciones que son organizaciones feministas y trabajamos con organizaciones sociales. Entonces, cuando necesitan, nosotros acompañamos con nuestras producciones, ¿sí? Pero esas son fechas puntuales. Entonces, lo que decimos, bueno, es salir aún más a interpelar al transeúnte común con un montón de temas que están. Eso es un enorme desafío que nos proponemos. Y el otro desafío es comenzar a trabajar esas líneas editoriales a partir de esa recuperación del oficio. Esos son como dos enormes objetivos que queremos llevar adelante. Para lo cual entonces tenemos que asentar el saber hacer de esta práctica, que es el letterpress, que es la impresión tipográfica, que es todo esto. Y a la Daniela joven que recién termina la universidad, ¿qué le recomendás? Y la universidad te otorga una lectura del mundo, te otorga determinadas herramientas que no terminan ahí, digamos, que ahí recién empieza. Ese es el tema. Entonces te da o intenta darte un ground de conocimiento y después, bueno, ¿qué haces con ese ground? El mundo afuera no es el ideal que todos nos imaginamos, pero lo que hay que hacer es, había una serie también argentina que se llamaba Atreverse, hay que atreverse, hay que ser audaz, hay veces que te va a ir bien, hay veces que no, y hay que hacerlo. Y siempre hay algo que yo le digo a mis estudiantes, es que una cosa es sostenerse en la vida económicamente y otra cosa es hacer aquello que a uno lo apasiona o lo motiva. Y que las dos cosas son posibles hacerlas.
lo que no necesariamente van a estar unidas, ¿no? No necesariamente van a estar juntas. En algún momento es posible que sí, que se crucen y uno, digamos, viva de eso que le apasiona, pero no siempre se da. Pero que no se frustren en ese sentido, que lo hagan, que lo lleven adelante porque es el modo de vivir en una existencia que este mundo cada vez te la corta más. Y eso también, este proyecto desafía la inteligencia artificial, porque uno manipula con el cuerpo, hay un pensamiento en relación a ese objeto, los tiempos son totalmente distintos a lo que es la digitalidad, y nos pasa con esos estudiantes que ingresan, que al principio le da como una especie de neurosis la cantidad de tiempo que les lleva hacer algo. Y que de hecho, cuando se equivocan y lo escriben al revés o lo escriben, por Dios, les da como un ataque de pánico, así un panic attack mal. Eso también, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar, hacemos como una resistencia a este mundo tan de inteligencia artificial, la resistimos, resistimos a eso, resistimos a un montón de otras demandas de ese campo, de esa producción capitalista que también nos atraviesa y nos devora. Entonces intentamos resistirlo desde ese lugarcito, con esto, ¿no? Con esas palabras, con esas frases, con esas imágenes que tratamos de subvertir un poquito la realidad que nos circunda. Usamos las paredes para contarlo y decirlo, y usamos esos textos en esos otros objetos también para contarlo y decirlo, de una u otra manera. Muchas gracias por la entrevista, Daniela. Gracias a vos, Mariana, por este tiempo y este espacio y por escuchar. Me encantó escuchar sobre el camino de Daniela, porque permite entender cómo el diseño gráfico puede convertirse en una herramienta de construcción cultural y de memoria colectiva. En estos proyectos transdisciplinares que nos cuenta, creó una práctica profesional que no se limita a la producción de piezas visuales, sino que busca intervenir en los debates de sus misiones, de su contexto. Su experiencia evidencia el papel fundamental que ha tenido una generación pionera de diseñadoras en Misiones para consolidar el campo disciplinar, también formar a nuevas generaciones y abrir espacios de diálogo entre el diseño, la universidad y la comunidad. Me encantó conocer su trabajo, espero que a ustedes también les haya inspirado. También me gustó conocer el trabajo de Gráfica Random, porque justamente ahí la estética, el activismo y la investigación son partes del mismo proceso. Esto de recuperar tecnologías analógicas y reinterpretar archivos históricos, o por ejemplo, intervenir el espacio público, eso demuestra que la visualidad es un territorio de disputa política y también simbólica, claro. En tiempos de inteligencia artificial, Daniela reivindica el valor del trabajo manual, los tiempos de la experimentación y la construcción colectiva de conocimiento. Con todo esto me identifico. Seguiremos desde este podcast apoyando la educación pública, la justicia social y la capacidad de imaginar futuros más críticos y participativos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.